Bueno, teniendo en cuenta que son las 6:05 y ningún aprendiz se ha conectado a la sesión, inicio la grabación de la última sesión de la competencia de emprendimiento correspondiente a la tercera evidencia de formación. Permítame un segundo. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, en esta tercera sesión, trabajamos dos resultados de aprendizaje. Estructurar el plan de negocios de acuerdo con las características empresariales y tendencias del mercado. Y el otro resultado de aprendizaje que se llama valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura, necesidades del sector productivo y social. Con esta tercera sesión, entonces, finalizamos la tercera evidencia que corresponde al plan financiero. Entonces, es importante entender, les traje un videíto que nos permite entender un poquito. Permítame un segundo. Listo. Ese emprendimiento que necesita y que no solo es una estructura de saber qué voy a vender y cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender, sino que también tengo que fijarme aquellos costos y aquellas actividades económicas que debo de tener presente al momento de iniciar un emprendimiento, tener en cuenta la creación de empresa, ¿cierto? Entonces, muy importante en este orden de ideas, entender la empresa, ¿cierto? ¿Qué es entender la empresa? Es tener como esa imagen global de lo que requiere tener un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, les traje ese videíto, son dos videitos que les traje, que son extraídos, o sea, que son traídos de la plataforma, ¿sí? Allí también pueden encontrar todo lo que les estoy mostrando. Hay fórmulas, todo lo encuentran en la plataforma y les explican también el paso a paso de cómo hacer el modelo financiero. Es muy importante pues como entender esta estructura de empresa. En ese orden de ideas vamos a ver este videíto que la idea es reforzar lo que hay en la plataforma, ¿cierto? Entonces, permítame. Listo. Entendiendo la empresa. Bienvenidos a Componente Entendiendo la empresa. Para emprender con solidez en el ámbito empresarial es indispensable contar con una planeación estratégica del negocio. Este proceso permite anticipar desafíos, definir objetivos concretos y construir una base firme para el crecimiento empresarial. Emprender no es solo tener una buena idea, es saber cómo llevarla a la realidad de manera estructurada. La planeación estratégica permite visualizar el rumbo, definir metas claras y establecer condiciones para un funcionamiento sostenible. A través de esta herramienta, los emprendedores pueden anticipar escenarios, ajustar acciones y enfocar sus esfuerzos hacia resultados medibles y duraderos. Contar con una estructura organizacional definida, identificar las áreas funcionales y conocer la tipología de empresa son pasos esenciales para asegurar el orden y la eficiencia del negocio. Estos elementos permiten delimitar funciones, optimizar recursos y fortalecer el trabajo en equipo. Elaborar un plan de negocio sólido implica integrar la misión, visión, filosofía empresarial, objetivos y estrategias organizacionales. Esto proporciona una hoja de ruta clara para tomar decisiones alineadas con los propósitos del emprendimiento.
Utilizar herramientas de marketing, realizar un adecuado análisis del entorno y desarrollar una planificación estructurada impulsan la rentabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Bueno, entonces aquí es importante entender varias cositas. Cuando uno crea empresa, uno tiene que tener un objetivo claro, ¿sí? Y yo creo que eso lo vimos también en el modelo Canva, ¿sí? Que el modelo Canva nos permite a nosotros identificar la empresa. Ya vimos también qué tipo de empresa es, cómo lo podemos hacer, eh, cómo se estructura la empresa y que es importante entender el modelo en el que nos movemos, ¿cierto? En ese orden de ideas, cuando uno ya tiene estructurado el objetivo y el rumbo de la empresa, debe de empezar a crear el sistema organizacional. ¿Qué es el sistema organizacional? Las áreas de trabajo, ¿sí? Si la empresa a medida que va creciendo, entonces yo debo de empezar a delegar funciones, a estructurar esa empresa, ¿sí? ¿A partir de qué? De esa misión, esa visión, esos objetivos claros, los valores de la empresa, todo lo que implica el sistema organizacional. Entonces, en ese orden de ideas, dame un segundito que se me bloqueó acá la presentación. Listo. Ahora ya, acá ya volvemos a la presentación. En ese orden de ideas, cuando tenemos una empresa y creamos un modelo de negocio, hay que entender cómo lo vamos a ejecutar, ¿cierto? Es decir, qué ruta se va a trazar, qué ruta vamos a trazar y en ese orden de ideas, cómo lo vamos a hacer. Entonces, recuerden que esto lo encuentran en plataforma, ¿sí? Pero es importante que ustedes lean muy bien y hagan una muy buena estructura, especialmente los que están emprendiendo, los que trabajan ya con su emprendimiento. Entonces, un plan de negocios, ¿qué es? Es una ruta, es definir claramente las estrategias. Muy importante, los recursos necesarios y cómo vamos a proyectar esos resultados, ¿cierto? Acuérdense que cuando veíamos la matriz DOFA, en esta matriz DOFA también entendíamos un poco lo que implica reconocerse como emprendedor y saber qué habilidades tengo como emprendedor. Si yo sé hacer muy bien el producto o sé atender muy bien el servicio, pero no sé calcular presupuestos, no sé administrarle el recurso económico, entonces debo de preguntarme o adquirir personal que me administre esa parte que yo no sé. ¿Cierto? Entonces una cosa es el talento que tenemos y eso es importante y ustedes lo vieron. Matriz DOPA, identifico mis habilidades, pero identifico mis debilidades. Cuando yo empiezo esa matriz DOFA y me voy a un modelo Canvas, por ejemplo, el modelo que vimos la sesión pasada, que es donde estructuro, me voy al mercado, sé qué voy a ofrecer, cómo lo voy a ofrecer, cuáles son los medios, y ahí también hay un apartado que es qué recursos necesito, no solo los recursos económicos, sino que también los recursos humanos. Todo eso, ¿cierto? Es un conjunto de acciones que yo debo tomar a partir de qué? De unos objetivos claros y trazar esa ruta de cómo voy a organizar mi emprendimiento. ¿Sí? El concepto, hablamos también de un concepto de evolución de la empresa y el entorno actual. Entonces, ustedes
en el área en que están esos desarrolladores web, están en un modelo de empresa totalmente distinto, ¿sí? Que es la creación de páginas web, creación de empresas digitales, ¿sí? Totalmente distinto a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados. Un emprendimiento es pagar un local, un arriendo, unos servicios de un local que está a la vista de un sector, ¿cierto? Pero que cuando estamos en este medio, y en el caso de ustedes, desarrolladores web, ¿qué permite eso? Que no solamente es acá, en un sector, ¿sí? Sino que se va a expandir. Es decir, ha evolucionado, ¿sí? La forma de crear empresa, de organizarnos como empresa, pero también hay que tener en cuenta que si bien estamos virtual, digital, desde la casa, desde un hotel, desde que estamos en diferentes partes, porque eso nos ha permitido movilizarnos por muchos medios, por muchas ciudades, países, ¿cierto? El Internet y este teletrabajo también, y digamos que ustedes especialmente no tienen ese punto fijo, pero que sí tienen que tener en cuenta esa estrategia digital y de los cambios que constantemente van surgiendo en el mercado, ¿cierto? Entonces, una cosa, ustedes en este momento están aprendiendo estrategias y son estrategias actuales, pero una vez ustedes se gradúen, se van a dar cuenta de que tienen que estar constantemente actualizándose porque va cambiando. Y en ese orden de ideas, cuando se tiene la misión, la visión, los valores, las estrategias corporativas, a medida que van cambiando, y por eso cuando uno hace la visión, que la hace a 3, a 4, a 5 años, es una visión, es una proyección, debe de modificarse en el sentido que va cambiando todo el proceso estratégico del mercado, ¿cierto? También tenemos unos elementos de marketing, ¿cierto? Entonces ahí hablamos del consumidor, de las estrategias del producto, del precio, ¿sí? De las promociones. Entonces, ese generar valor que lo vimos en el modelo Canvas, perdón, ese generar valor que ahí vamos mirando cuál es mi valor agregado con respecto a todo lo que se genera en el sector, ¿cierto? Y en el ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, tener muy en cuenta esa estructura de marketing que yo estoy haciendo y cómo me estoy moviendo. Digamos que en este momento es mucho más fácil por lo que manejamos la mayoría del marketing, y ustedes que están en ello, se maneja de manera digital y virtual, ¿cierto? Bueno, entonces, entendiendo esto, hay algo fundamental y ahí aplica la parte económica, ¿cierto? Y con eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si nosotros no sabemos el costo, el valor, o no le ponemos realmente el valor a nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Debemos buscar una persona que nos oriente, ¿sí? Buscar ayuda en ese proceso, ¿sí? Porque ni podemos exagerar que es que mi producto y todo eso cuesta muchísimo sin hacer un análisis del mercado, o que estar por debajo, porque tampoco es decir que no va a ganar nada, ¿sí? En ese orden de ideas, pues como decían por ahí los abuelos, comprar huevos para vender huevos, no, ¿cierto? Es decir, ustedes si se meten en un emprendimiento y todo lo que implica creación de empresa, pues deben también tener en cuenta esa parte económica, el valor del producto. Y en ese orden de ideas es fundamental hacer el sistema financiero para emprender. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos un presupuesto de costos. ¿Qué tiene el presupuesto de costos? Costos de producción, costo unitario, precio de venta. Es decir, yo tengo que sentarme a hacer ese cálculo financiero, ¿sí? Y mirar
cómo estoy económicamente y qué necesito para ese emprendimiento. Hacer un balance inicial, hacer flujo de caja, ¿sí? Tener unos indicadores financieros, el punto de equilibrio, la tasa interna de oportunidad, todos estos valores, chicos, porque no me voy a detener acá en explicar esto, lo encuentran en la plataforma. Es más, este cuadrito es sacado de la plataforma, que nos da como ese resumen que nos permite visualizar a grandes rasgos lo que la competencia, donde la competencia nos quiere llevar, ¿cierto? Bueno, entonces, en base a eso vamos a ver un videíto que se llama balance inicial. ¿Cómo hacemos ese balance? Permítame un segundo. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización y con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar labores, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo de un balance inicial. Muy bien, chicos. En ese orden de ideas, el balance inicial me permite a mí hacer como un rastreo, ¿no? ¿Con qué cuento para poder emprender? ¿Cuáles son mis activos? O sea, ¿con qué voy a iniciar el negocio? ¿Sí? Esa parte económica. Es decir, ¿cuál es ese activo con que voy a respaldar ese negocio? Y si voy a tener socios, yo me debo de sentar con mis socios, que no es solamente ese talento humano y esa partecita que yo voy a tener en cuenta al momento de poner solamente el dinero, sino cuál va a ser el trabajo que, o sea, ese valor agregado que yo como socio le voy a poner a esa empresa, ¿cierto? Eso es fundamental en ese momento. Bueno, en ese orden de ideas, la idea es que ustedes, como evidencia, hagan un modelo financiero. Entonces, la evidencia que implica, mire, esta es la evidencia que deben de tener en cuenta, lo que van a subir a la plataforma. Uno, tienen que construir un presupuesto de venta, ¿sí? Es decir, hay que mirar las ventas unitarias, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos, los costos variables. ¿Qué son costos fijos? Por ejemplo, el arriendo, los servicios, ¿cierto? O en el caso de ustedes que están en la web, ¿qué son gastos fijos? El internet, por ejemplo, ¿sí? No sé, pues dependiendo del negocio, todo lo que implica la inversión, es decir, ese gasto fijo que usted sí o sí sabe que debe pagar eso. El costo variable, ¿sí? Son aquellos gastos que entran en el proceso de, no son fijos, pero que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, que tienen que hacer una inversión para un portátil o que tienen que hacer una inversión para un celular, ¿sí? En el caso de los que manejan la web. O que surgió una novedad y hay que cubrirla, ¿cierto? Esos son costos variables.
Asimismo, definen el margen de contribución del producto y la venta total. Entonces, primero van a hacer este ejercicio. Van a elaborar el presupuesto de personal. Entonces, ¿cuántas personas van a trabajar? ¿Cuánto van a devengar cada uno? El consolidado general, ¿cierto? Estimados de activos fijos necesarios para la puesta en marcha, es decir, vamos a montar un ejemplo. Voy a montar una venta de empanadas. Entonces, ¿cuánto necesito para montar las primeras 10 empanadas, por decir algo? Ah, bueno, ¿y qué necesito? Entonces necesito que la masa, que el maíz, o si que la harina, que bueno, sí, que la papa, que con todo lo que voy a implementar en la creación de esa empanada, ¿cierto? Entonces yo debo de hacer una listica de lo que corresponde hacer eso. Es decir, necesito saber cuánto me cuesta la empanada, esa materia prima para hacer la empanada, ¿cierto? Y ahí es donde usted va a definir los gastos fijos necesarios, el capital, ¿sí? Inicial, qué inversiones va a tener de los externos. Listo. Debe de hacer un flujo de caja y un balance inicial del emprendimiento. Listo. Chicos, yo les traje como un modelo, que es un modelo que lo trabajan en Fondo Emprender, ¿sí? Entonces, permítanme, es un cuadro en Excel. Se los voy a explicar acá más o menos. Aquí es un modelo que se llama modelo financiero para emprendimientos industriales, ¿sí? Ese es el modelo financiero MIFIN, así se llama. Y aquí nos explican primero cómo es un modelo financiero. Entonces, la base, el precio venta, el costo unitario, el proceso productivo, ¿sí? Costo directo. ¿Listo? Entonces, mire, el balance, el flujo de caja, el producto es listo. Aquí nos dan como esa idea de cómo hacerlo. Entonces, aquí, entradas y datos, resultados y auxiliares, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen qué es cada uno. Listo. Luego acá, en cada pestaña, nos van a mostrar, entonces, propiedad de Fondo Emprender. Ya pues aquí hay como algún ejemplo de algunos datos. El precio de venta. Entonces, cuánto, por ejemplo, esto es de algo de confecciones. Entonces, pantalón clásico, sudadera, blusa tejida, camiseta, suéter. ¿Cuánto me vale? ¿Sí? Pues en el año 1, año 2, año 3, y ahí voy mirando esa variabilidad. ¿Sí? Acá, resumen de costo unitario. Sí, entonces aquí está la materia prima. En años, es decir, hay una proyección. ¿Sí? Que entonces acá, ¿cuánto el pantalón que necesita? Telas, marquillas, empaques, botones, cierres, etiquetas, logo. Mire que todo tiene un precio. ¿Sí? Vamos al precio de producto. ¿Cierto? Entonces, ¿y cuáles son los recursos? El computador, ¿sí? La cortadora de mesa. Acá, costo de mano de obra directa, ¿cierto? Entonces, si tengo un auxiliar, si tengo un cortador, en este caso de confecciones, ¿cierto? Si tengo el empacador, entonces mire que acá cada casillita me va dando a mí las indicaciones de cómo hacer ese plan financiero. ¿Sí? Digamos que esto es macro, esto es como un ejemplo que yo les traigo a colación de cómo se podía hacer y cómo lo manejan en Fondo Emprender, ¿sí? Digamos que aquí el modelo tiene, cuando ustedes lo ven,
tiene muchos cuadros y se asustarán de pronto y bueno, ¿y cómo lleno eso? Pero digamos que el cuadro es más fácil diligenciarlo porque tiene todos eh, las indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Que fue lo que vimos a iniciar. Entonces acá este es muy completo, digamos que esto es macro, ¿sí? Pero el modelo que ustedes pueden hacer es mucho más sencillo. Ustedes pueden bajar modelos de internet o mirar a ver o basarse en las tablitas que aparecen en la plataforma para poder hacer la evidencia. La idea es que ustedes entreguen el modelo financiero. Listo. Entonces mire que aquí hay producción, bueno, este es dependiendo también la deuda, cuánto es todos los terrenos, las construcciones, adecuaciones, maquinaria. Mire, esto es, digamos que acá hablan mucho de esa infraestructura física que necesita ese emprendedor, ¿sí? Todo lo que necesita esa infraestructura, que los muebles, que una cosa, la otra, ¿cierto? Pero digamos que el mero hecho de ustedes decir que el emprendimiento, lo que usted vaya a hacer, tiene que ver con lo digital, ¿sí? Y con web no quiere decir que no hay unos recursos físicos, ¿sí? Es decir, no hay un local, pero sí ustedes manejan que un escritorio, que una silla cómoda, bueno, ya ustedes, según el emprendimiento que tengan o que lo estructuren, podrán identificar también qué del cuadro, ¿sí? O qué de la estructura que hablamos de modelos financieros les puede servir para su emprendimiento. Bueno, chicos, no siendo más, espero que esta clase haya sido muy productiva para ustedes. Voy a dejar de presentar. La verdad que es muy triste porque no se conectó nadie, pero pues uno entiende que en este proceso la mayoría laboran y que a veces no les queda fácil. Sin embargo, quedo a disposición de ustedes. La evidencia va a estar habilitada hasta el 30 de junio, es decir, hasta el próximo martes, para que por favor cumplan con los tiempos establecidos y puedan subir la evidencia que corresponde. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Dejo entonces